cuatro. Bienvenidos. No. Amigamente, el día de hoy estoy increíblemente complacido con Dios porque hay una revelación increíble de las 7 fiestas que vamos a ver el día de hoy. Si me ves así un poco ojeroso es porque hasta las 3 de la mañana estuve haciendo mis anotaciones. Ayer que recibí esta revelación fresca de parte de Dios, porque viene la fiesta de la Pascua y en virtud de esto hay mucho desconocimiento en cuanto al tema del arrebatamiento. La gente cree que la iglesia va a quedarse aquí hasta la ira de Dios. La gente no entiende cuáles profecías son para Israel, cuáles son para la iglesia y la función del tabernáculo o del templo de Dios. ¿Qué onda con todo esto de las fiestas y cómo es que encajan en un momento tan, pero tan complicado de nuestro tiempo? Yo traigo una semilla o hay algo que creo que puede ser una bendición para ti. Así que te invito para que te quedes todos este tiempo, esta charla, este estudio que hemos detallado específicamente de las 7 fiestas del Eterno. Ahí te va. Directamente me voy ahora sí. Espérame tantito, vamos a ver si me deja. Ahí está. Ahora sí, las 7 fiestas del Eterno. Nos vamos a ir directo porque está súper padre. Yo le pido al Espíritu Santo que guíes mi boca y traigas una revelación fresca directamente para toda la gente que nos esté escuchando. Gracias por regalarnos esto a todos nosotros. Ahí te va. Bueno, estas son las fiestas del Eterno, que quede claro, no son de los judíos, son las fiestas que Dios instituyó para que nosotros las celebremos, para que nosotros seamos bendecidos. Dios es un Dios de regocijo, Dios es un Dios de fiesta, Dios es un Dios con todo el permiso de la palabra de pachanga, pero de las cosas buenas delante de Dios. Dios anhela que nosotros seamos felices. Ese es el fin de todo, que sus hijos se regocijen en el plan que Él tiene para sus hijos. Ahí te va. Entonces, primeramente aquí están las 7 fiestas, que es la Pascua, que estamos a punto de celebrar la próxima semana. Panes sin levadura, ¿sí? Que es la fiesta de Hamatzot. Luego viene primicias, que es Bikurim, ¿sí? Son los términos en hebreo. La fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot. La fiesta de trompetas, conocida como Yom Teruah, el día que nadie sabe el día ni la hora. La fiesta de expiación, que se llama Yom Kippur, y es la fiesta del perdón, ¿ok? Y la fiesta de la purificación del tabernáculo. Y finalmente, la fiesta de tabernáculos, que es la fiesta de Sukkot, ¿ok? Interesante porque va a haber una revelación muy, pero muy fuerte y muy interesante que Dios va a traer aquí el día de hoy. Mira, te voy a mostrar aquí en pantalla. Yo tengo también justamente una menorá que acabo de comprar. Acabamos de comprar esta menorá. Es una bendición de Dios. Está increíble y te la quiero presentar porque aquí está presentada la revelación de todo lo que es las 7 fiestas del Eterno. Las primeras 4 fiestas nos hablan de la primera venida de Cristo, que ya sucedió, que ya se cumplió. La primera venida de Cristo en la tierra oficial, porque ha habido más manifestaciones de la presencia de Dios. Y finalmente, las últimas 3 fiestas que no se han cumplido nos hablan de los eventos posteriores, los eventos de la segunda venida de Cristo. Y te lo voy a mostrar con revelaciones en su palabra súper interesantes. Ahí te va, pon atención. Las primeras 4, sí, dice aquí, las primeras 4 fiestas se celebran en primavera, es decir, en marzo, abril y en el mes de mayo. ¿Por qué? Que es de nuestro calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque así están diseñadas por Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, ahora será el principio del calendario en este tiempo, cuando celebres la Pascua, vas a recordar que Dios te saca de Egipto, del cautiverio, ¿sí? Y vas a celebrarlo una noche antes. Vas a celebrar la Pascua, vas a matar un corderito y con la sangre del cordero vas a manchar los dinteles de las puertas. Y esto será una señal porque en la noche el ángel de la muerte descenderá sobre el pueblo de Egipto y también sobre el pueblo de Israel. Y es como pasar por alto, ¿sí? Es pasar por alto, es el significado de la Pascua. El ángel pasa, ve la sangre y dice, ok, aquí está bien, hay un pacto,
paso por alto la muerte y sigo adelante. Y en cada lugar donde no estaba manchado con la sangre de un cordero, el pacto de la Pascua, el ángel mataba a los primogénitos. Era algo muy fuerte. Y así sucedió con Egipto. Entonces, Pascua se celebra el día 14 del mes de Abib, ¿ok? Que es el primer mes del año, de acuerdo al nuevo calendario que Dios le dio a Moisés. Luego, panes sin levadura y primicias se celebran prácticamente a partir del día siguiente. Es decir, de primicias y panes sin levaduras se celebran al día siguiente, y en el caso de panes sin levadura dura 7 días, dura una semana, ¿sí? Y a partir de la Pascua, contando 50 días, se celebra el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo, pero tiene un significado muy, pero muy interesante. En la Pascua también se presentan las primicias de los frutos que se habrán de sembrar, sí, previamente. Es decir, el pueblo de Israel, antes de ir al campo a sembrar sus productos de la tierra, iba y cortaba o guardaba la semilla, ¿sí? Y la presentaba en el templo como primicias para que Dios bendijese la cosecha de ese año. Y entonces se presentaban unas primicias porque apenas estaban por sembrarlas. Todavía no había una cosecha como tal, pero antes de cortar la cosecha se presentaba una primicia, era una ofrenda, era una simbología de lo que se había de sembrar. Y bueno, aquí dice Isaías 17:11, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Esto nos habla y nos recuerda que un día esa semilla y esa primicia que tú sembraste en tu campo será arrebatada también, así como los jornaleros, los campesinos, los agricultores cortan los frutos y la cosecha es arrebatada o es cortada, ¿ok? Se celebra y se recoge únicamente lo bueno, ¿ok? Lo malo se desecha. Entonces, también así nos recuerda que un día próximo, un día que pronto sucederá, la cosecha será arrebatada, y esto es lo que celebramos. Increíble. Ahora, fíjate bien, voy a pasar porque hay mucha revelación en este estudio. Ahí te va. La Pascua significa pasar por alto. Entonces te decía, se recuerda cómo Dios cuidó a los primogénitos de morir, pasando por alto las casas manchadas con la sangre del cordero. Entonces, la pregunta surge el día de hoy. ¿La iglesia o el creyente debe celebrar la Pascua o debe celebrar la Santa Cena? Porque en ninguna de las 7 fiestas que aparecen en la menorá o el candelero aparece como tal la cena del Señor, la Santa Cena. El punto entonces es, ¿qué se celebra? ¿Se debe celebrar la Pascua o se debe celebrar la Santa Cena? En este caso, la Pascua primeramente debemos entender qué es lo que significa, porque ninguna de las dos está descartada. Se celebran las dos, solo que una celebraba la venida del Mesías que habría de llegar en determinado momento. Ahora, como el Mesías ya vino, que es Cristo Jesús, ahora de Cristo Jesús a nuestros días celebramos la cena del Señor. Entonces, esta es la diferencia, y celebramos la cena del Señor con la celebración de la Pascua. Entonces, eso es padre. Entonces, ninguna descarta a la otra, sino que las dos se complementan. La Pascua era antes de que llegara Cristo Jesús a la tierra. Los hombres empezaban a celebrar la Pascua durante años, ¿ok? Y luego, una vez que llega Cristo Jesús y cumple una noche, celebra la Pascua, Jesús lava los pies de los discípulos y establece nuevamente la cena, la Santa Cena, pero ahora con Cristo. Y entonces a partir de ahí, dice Primera de Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga nuevamente. Quiere decir que abre la vigencia para que a partir de Cristo celebremos la Santa Cena, recordando que un día Cristo Jesús volverá. Un día volverá por su pueblo para seguir celebrando las fiestas que el Eterno ya diseñó.
Entonces, la Pascua, que quede claro, no queda descartada, sino que por el contrario, se sigue celebrando la Pascua, pero anunciando la muerte de Cristo y la resurrección hasta que Él vuelva por su pueblo. Entonces es interesante. La Pascua se celebraba el día 10, más bien, el día 10 se seleccionaba el cordero. Interesante, porque el día 10 el cordero era preparado con tiempo, tenía que ser macho, sin defecto y de 1 año. Y entonces el día 10 del mes de Abib se seleccionaba ese cordero que debía ser sacrificado posteriormente, pero se tenía que seleccionar cuidadosamente. Luego, 4 días después, que si te fijas tiene una revelación, 4,000 años después de la creación, Cristo Jesús llegó a la tierra. Interesante, porque el día 14 se mataba el cordero y asimismo Cristo Jesús fue sacrificado por tus y por mis pecados para que tuviéramos acceso directamente al templo celestial, a la gloria del Padre, y pudiéramos conocer la revelación de su grandeza. Interesante. Entonces, el día 14 se mataba el cordero, se ofrecía el holocausto y se ofrecían las primicias de los primeros frutos. Interesante, porque si la semilla no cae y muere, entonces no dará fruto, dice su palabra. Interesante. El día 15 entonces se comían las grosuras con hierbas amargas. Esto era por parte de la función sacerdotal. Los sacerdotes tenían que comerse las grosuras con hierbas amargas porque literalmente estaban asumiendo y comiéndose el pecado del pueblo, ¿ok? Estaban ellos tomando el pecado del pueblo, se lo estaban comiendo, y posteriormente vamos a ver cómo es que los sacerdotes también a su vez tenían que ofrecer una expiación para que ellos también quedaran limpios de su pecado o del pecado que estaban comiendo, por la representación de tomar el pecado del pueblo, ¿ok? Y luego ofrecerlo delante de Dios para ser purificado. Por eso es que la ceremonia de la Santa Cena en la iglesia debe continuar, debe ser una celebración continua, porque es una forma de limpiar con el pecado del pueblo. Vivimos en medio de un pueblo que no conoce a Dios, que peca a diario, que deshonra al Espíritu Santo, y por alguna razón podemos salpicarnos de pecado. Por lo tanto, nosotros debemos de ponernos a cuentas delante de Dios, y cada mes o cada tiempo que determine en tu iglesia celebrar la Santa Cena, donde te pongas a cuentas delante de Dios. Y aquí hay una revelación interesante que te voy a mostrar el día de hoy. Luego, del 15 al 21, la fiesta también de los panes sin levadura, que nos recuerda cómo el pan, el trigo era desmenuzado, se hacía un pan sin levadura, un pan sin pecado, pues, que es lo que significa. Cristo Jesús fue molido, fue abatido, fue literalmente desmenuzado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y entonces durante esos 7 días se recuerda cómo Cristo Jesús fue el único hombre que llegó al matadero, literalmente, ¿verdad?, a la cruz del Calvario, sin pecado, sin levadura. Fue el primer hombre después de lo que sucedió con Adán y Eva, que pecaron y su sangre se contaminó con el pecado de la mancha de la serpiente, el pecado original. Tenía que venir Cristo Jesús con una sangre nueva, una sangre que no venía como producto de el ADN que traían el hombre y la mujer, sino que era por una concepción del Espíritu Santo, para ofrecerse nuevamente y ofrecer ese pacto o esa entrada para todo aquel que quiera limpiar y vivir la gloria del Eterno de diferente manera. Entonces, hay un sentimiento diferente cuando tú empiezas a vivir y a entender todo esto de las fiestas. Entonces, que quede claro, dentro de la celebración de la Pascua se celebraban las 3 primeras fiestas, es decir, Pascua, Hamatzot, que es la fiesta de los panes, y Bikurim, que es la fiesta de las primicias. Esto se llevaba prácticamente en la primera semana, ¿ok? Y luego
venía también la fiesta del Pentecostés. Pero vamos por partes. Continuemos. Ahí te va. Entonces, la Pascua celebra la venida del Mesías que habría de venir. Eso se celebraba desde tiempo antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera, ya los israelitas, los judíos, cuando salieron de Egipto, Dios les pide que cambien el calendario, pues que celebren la Pascua en ese tiempo, y que iban a celebrar cómo Dios los sacaba de Egipto y cómo el ángel de la muerte los preservaba a través del pacto de la sangre. Pero es increíble porque les estaba anunciando que un día, tiempo adelante, en un futuro, en unos años después, el Mesías llegaría en forma de cordero para ofrecer esa sangre nuevamente por una sola vez para toda la humanidad. Interesante. Ahora bien, la cena del Señor recuerda que Jesús ya llegó. No es el Mesías que ha de venir o que habría de venir, sino que nos recuerda que el Mesías ya llegó y celebramos su muerte y su resurrección hasta que Él vuelva a venir. Él prometió que vendrá nuevamente por su pueblo. Y eso está interesante. Al final de los jubileos, al final de los 120 jubileos, de los 6,000 años que Dios le dio de permiso al hombre para gobernar la tierra, al final Cristo Jesús regresa a poner los pies en el monte de los olivos para celebrar la justicia que ha de tomar, la batalla en el día del Armagedón, y luego establecer el séptimo día, el Shabbat, el descanso de Dios, el momento en el que Cristo Jesús celebrará 1000 años de paz y restauración. Todo esto lo seguimos celebrando hasta que Él venga, de acuerdo a 1 de Corintios. Interesante. Ahora fíjate bien, las dos fiestas que siguen, panes y levadura, celebran la vida de Cristo sin corrupción, sin pecado. Y la fiesta de primicias celebra la resurrección de Cristo. Cristo fue el primero que resucitó. Y aquí viene una revelación interesante que te quiero compartir. Cuando Cristo resucitó, la Biblia dice que Él fue el primero, fue primicias. ¿Por qué? Porque hubo otros santos que murieron en esos últimos días que resucitaron. Y fíjate qué interesante. Fíjate qué interesante. Aquí vienen dos cosas. Una, si tú me estás escuchando en este momento y eres creyente, has aceptado la sangre de Cristo, posiblemente, y digo posiblemente porque no tenemos la radiografía de Dios, pero si tú no llegas a morir por alguna enfermedad o por algún accidente, déjame decirte algo, tú no conocerás la muerte. Serás la única generación en toda la historia de la humanidad que no conocerá el dormir, entregar el espíritu, el morir. No conocerás eso. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento Cristo Jesús te arrebatará vivo, ¿ok? Te arrebatará vivo y luego te llevará al milenio de paz y posteriormente entraremos a la gran Jerusalén a vivir una eternidad con Cristo. Por lo tanto, no experimentaremos la muerte física del cuerpo, de la carne, sino que seremos arrebatados y seremos la primicia juntamente con Cristo Jesús, o la segunda primicia, digámosle así. ¿Por qué? Porque la otra cosa que te quiero comentar es que cuando Cristo resucitó, como un ejemplo de arrebatamiento que habría de venir, los santos que murieron en esos últimos días, muchos de ellos resucitaron después de Cristo, solo que ellos sí murieron en pecado, ¿ok? Porque no hay nadie que haya nacido sin pecado a excepción de Cristo Jesús. Pero era una muestra y esa fue la excepción, porque esos hombres que resucitaron volvieron a morir. La Biblia no dice que son eternos, la Biblia no dice que están viviendo y ya por la eternidad, no. O sea, ellos resucitaron como una primicia juntamente con Cristo Jesús. Pero qué interesante, porque la Biblia no se contradice al decir que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, sino que a Dios le plació como una primicia el hecho de que también juntamente con Cristo Jesús resucitaran algunos de los santos de los últimos días como un ejemplo de lo que habría de venir en el arrebatamiento que vendrá
en el cumplimiento de la quinta fiesta. ¡Wow! ¡Qué interesante está esto! Entonces te estás dando cuenta de que hay una revelación interesante al estudiar las fiestas. Ahora bien, sígueme con esto. La fiesta de primicias, que es la tercera fiesta, y la fiesta de Pentecostés, que es la cuarta fiesta en el candelero, en la menorá, ok, son las únicas dos fiestas que se celebran en domingo. Es decir, Dios las instituyó para que el pueblo de Israel las celebrase un día después. Por ejemplo, la Pascua se celebra en Shabbat, pero un día después se celebra Hamatzot, se celebra Bikurim, o sea, que es la fiesta de primicias. De la misma forma, la fiesta del Pentecostés, que le llaman también, o que se le conoce como la fiesta de las 7 semanas, quiere decir que pasan 7 semanas o 7 Shabbats, ¿ok? 7 veces el Shabbat, y al día siguiente la manifestación poderosa del Espíritu Santo se dio en el día del Pentecostés, con la manifestación de lenguas de fuego sobre los hombres que estaban reunidos en el aposento. Qué interesante cómo el derramamiento del Espíritu Santo se derramó, vino, se coronó, hubo una transición, hubo un momento, un mover del Espíritu Santo que no ha acabado, porque la llenura del Espíritu Santo comenzó en el Pentecostés. El nacimiento de la iglesia comenzó en el Pentecostés, pero estas dos fiestas son las únicas que se llevan a cabo en domingo, en el primer día de la semana, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Ahora bien, hay una tendencia, o hay una, pues no sé, una enseñanza falsa en este tiempo, en donde dicen que el diezmo y las ofrendas ya no son del Nuevo Testamento, sino del Antiguo, que esto ya no va, que esto ya no tiene razón de ser. Pero yo veo que en la menorá existe la fiesta de Bikurim, y son las fiestas de Dios que van a ser eternas. Por lo tanto, la tercera fiesta, que es la fiesta de Bikurim, ok, la fiesta de las primicias, sigue estando vigente. Por lo tanto, esto no tiene fecha de caducidad. Tú puedes honrar a Dios, pero ahora con un corazón agradecido, no por obligación o por imposición o por manipulación. O sea, que quede claro, tiene que venir del corazón. Tú presentas las primicias de los frutos de tu trabajo, de los talentos que Dios te dio, y honras a Dios para que te vaya bien. El Shemitah, que es algo de lo que hemos hablado, Dios le dijo a Israel: 6 años trabajarás la tierra, pero el séptimo la harás descansar, la harás reposar, y ese fruto que crezca en ese año lo darás a cualquier peregrino que pase por la tierra. ¿Por qué? Porque deja que la tierra se rejuvenezca, que la tierra siembre, que la tierra done sus frutos. Es parte de la revelación que muchos de los creyentes hoy en día no lo han tenido como tal. También la fiesta de Pentecostés celebra el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez. Hay una revelación súper interesante, porque cuando Cristo Jesús le dice al pueblo: les conviene que yo me vaya, porque ahorita, estando presente en el cuerpo, solamente puedo bendecir a mis 12 o a la gente que está cerca de mí, pero si yo me voy al cielo, el Espíritu Santo que ha de venir estará sobre toda carne, sobre todo creyente que invoque el Espíritu de Dios. ¿Ok? Híjole, y es una revelación interesante. Entonces, fíjate, vamos adelante, porque aquí hay algo muy padre que te lo quiero decir un poquito más. Fíjate, el Pentecostés se celebra que Dios entregó la ley 50 días después de la salida de Israel de Egipto. Es decir, Israel sale por primera vez de la esclavitud en Egipto y van camino al desierto, pero obviamente van rumbo a la tierra prometida. Pero cuando llegan al monte Sinaí, justo 50 días después, Dios le entrega la ley a Moisés y le dice: a partir de aquí quiero que me adoren, o quiero que me celebren de esta manera que ya les voy a entregar. Hay un nuevo mandato, hay una nueva ley, hay una nueva dispensación sobre la cual Dios
quiere que el pueblo de Israel le sirva de aquí en adelante. Entonces, Dios entrega la ley 50 días después. Y entonces ahí se celebra, o con eso es un tipo y figura del Pentecostés o del Espíritu Santo, que en el tiempo de Jesús, también 50 días después de la Pascua, iba a venir cuando Cristo celebra la Pascua, entregando una nueva dispensación a partir de Cristo. De ahí se contaron 50 días después, y Cristo les dijo a los discípulos: no sean esparcidos todavía, espérense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Consolador. Y entonces 50 días después llega el Espíritu Santo. Entonces, lo que sucedió en el pueblo de Israel en el monte Sinaí con Moisés es el mismo tipo y figura del Espíritu Santo que habría de venir luego de que Cristo Jesús llegara a la tierra a establecer una nueva dispensación y un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Todo tiene su cumplimiento, y entonces te das cuenta de que muchas cosas que sucedieron tiempo atrás se vuelven a cumplir directamente a partir de Cristo Jesús. Entonces, que quede claro, las 7 fiestas que Dios instituyó hablan de Cristo Jesús en toda su extensión de la palabra, en diferentes facetas de su personalidad. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto habla de que también hay una cosecha. Por eso es que también en Pentecostés se traen una siembra de los primeros frutos de la cosecha, no de la siembra, sino de las primeras cosechas, porque en 50 días la siembra ya creció y ya emitió sus primeros frutos. Había cosecha en los frutos que se sembraron 50 días atrás, y el pueblo se gozaba. Había una celebración de que ya estaba creciendo o ya estaba apareciendo las primeras cosechas. Ahora, las primeras cosechas, porque en realidad las 3 fiestas últimas son en otoño, y esas son las que concluyen con la gran fiesta el término de las cosechas de ese año, y cada año se celebraban. Pero pon atención, porque hay cosas que Dios te va a revelar y te va a mostrar el día de hoy. Mira, ahí te va. También en Pentecostés, cuando, esto está increíble, wow, cuando Jesús fue entronizado en el cielo, el Espíritu Santo bajó. ¿Qué es lo que te quiero decir? Y aquí hay una revelación, porque la gente no entiende eso. Es decir, Cristo Jesús les dijo a los discípulos: es necesario, les conviene que yo me vaya, porque cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, hubo una ceremonia de entronización, y eso está en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 habla de una entronización. ¿Por qué? Porque también en el cielo hay un trono celestial, hay un tabernáculo y hay un templo. Hay un templo que solamente el Cordero es digno de abrir los sellos de abrir los sellos y abrir los libros. Es el único digno. No se encontraba nadie en la visión de Juan el Bautista, sino solo el Cordero, que era digno de destapar los sellos y abrir los libros. Por lo tanto, hay una ceremonia de entronización en el cielo, y solamente hasta que Cristo Jesús es entronizado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de abrir los sellos y abrir los libros, hasta entonces el Espíritu Santo bajó 50 días después en la tierra. Entonces, Pentecostés es la ceremonia que celebra la conexión entre lo terrenal con lo celestial. Hay una conexión. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque los pecados que se expiaban en la fiesta de la expiación, que es la 6ª fiesta, en el santuario terrenal, una vez al año, eran borrados en el cielo cada vez que se celebraba esa ceremonia. Dios perdonaba los pecados de un año de todo el pueblo de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo llevando el pecado de todo el pueblo,
nada más con el hecho de que saliera vivo y se presentara delante del pueblo, era el motivo de júbilo, celebración y alegría, porque Dios lo mantuvo con vida. Y esto decía que Dios estaba perdonando el pecado del pueblo de Israel. Pero, ojo aquí hay una revelación. En el templo celestial estaban siendo borrados los registros de pecados de todos aquellos creyentes que estaban expiando su pecado. Por eso es importante que no dejes de congregarte y que entiendas que el templo es tipo y figura, o es el lugar donde tú puedes pedir por la expiación, que es el perdón de tus pecados. Interesante que ahora se ha profanado el templo de Dios, es otra cosa, pero busca iglesias de sana doctrina donde te hablen de esto, porque aquí hay una revelación. Si tú no celebras la Santa Cena en la iglesia el día de hoy, es como si estás acumulando basura. Es como si una casa no sacas la basura y le dejas que se vaya acumulando la basura, y eso se pudre, eso huele, y luego vienen las enfermedades, y luego vienen los problemas del estómago, hablando físicamente. Lo mismo sucede en la casa de Dios. Si tú no expías una vez al año, en la sexta fiesta, que es la fiesta de la expiación, que también significa la purificación del templo, era la ceremonia donde el pecado también tenía que ser limpiado y se tenía que borrar los registros. Tu hermano cayó en las tierras oscuras. Son las que Taos se controla. Resiste, Luigi. Registros de los pecados de los creyentes en el templo celestial. ¡Ah, caray! Entonces te das cuenta de que el Pentecostés tiene una conexión directa de la tierra. Por eso es que es la única fiesta en la menorá que reposa sobre la base, que es la tierra. Hay una conexión directa entre la tierra con el cielo, ¿ok? ¡Wow! Y es la única que no tiene una conexión directa con ninguna otra fiesta. Todas las demás fiestas tienen su conexión. Pascua, que celebra cuando tú sales de Egipto para entrar a tu Sucot, que es las moradas eternas. Aquí sales como peregrino rumbo a la tierra prometida, pero acá llegas en Sucot, en la celebración a la morada celestial. Tiene una conexión. Luego la segunda fiesta, que es panes sin levadura, tiene una conexión. Cristo Jesús fue el único que vino a la tierra sin pecado, y esta conexión de la segunda fiesta tiene que ver con la expiación, porque con su muerte y con su resurrección, Cristo Jesús también salvará y expiará del pecado a todo creyente que crea en su sangre, que acepte su sangre. Entonces te das cuenta de que la fiesta de panes sin levadura tiene una conexión directa con la segunda venida de Cristo. ¡Wow! Con la fiesta del perdón, con la fiesta de la purificación y la expiación. Por eso es que te digo que a las bodas del Cordero no entrarán aquellos que tengan pecado y que no den la estatura. ¿Por qué? Porque hay una santidad de la cual no se habla casi hoy en día en la iglesia. Ahora, fíjate bien, la tercera fiesta, que es la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias de los frutos. En lo natural, en la tierra, tú siembras, tú dejas caer la semilla y la semilla muere para que dé frutos, pero esa semilla, tarde o temprano, se conecta con la quinta fiesta, que es la del arrebatamiento, donde la cosecha final será arrebatada. Entonces no me digas que no tiene ni razón de ser ni el diezmo o las ofrendas, ni tampoco el arrebatamiento, porque si tú no crees en esto, entonces no crees en la estructura del plan divino de las fiestas del Eterno. Y es importante que lo tomes en cuenta. Y todo está regido por la figura del Espíritu Santo, que es el que opera en este momento en la tierra.
El que ha de venir es Cristo Jesús, pero el que reina y el que nos lleva ahorita, en este momento, a toda verdad y a toda justicia, y es el que nos trae la revelación de las cosas que habrán de suceder, es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¡Wow! ¡Qué interesante está esto! Por eso es importante no dejar de celebrar la Santa Cena cada vez que podamos. Por eso la Biblia dice que el que celebra la Cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. ¡Wow, mis hermanos! Debemos de tener esa revelación de que Dios ama la santidad. La santidad, por lo tanto, si tú no celebras la Santa Cena en la iglesia, es como si estás acumulando basura de los pecados que por omisión o por alguna situación los creyentes cargan en sí al diario vivir y no son expiados. Por lo tanto, Cristo Jesús una sola vez entró con su sangre en el sacrificio de su sangre derramada en el Calvario, una sola vez para siempre, para perdonar tus pecados. Sí, pero tú y yo tenemos que recordar de tiempo en tiempo que nosotros necesitamos ser purificados nuevamente, así como el templo de Dios debe ser purificado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, Pentecostés celebra la entronización de Cristo en el cielo, dando una conexión con lo celestial en lo terrenal. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, sígueme. Ahora bien, estas 4 fiestas, las primeras, ya se cumplieron. La Pascua se cumplió en Cristo Jesús, cuando murió justamente en el día de la Pascua, ¿ok? Luego, la fiesta de los panes sin levadura se cumplió cuando Cristo murió sin pecado. Fue el único ser en la faz de la tierra que, siendo 100% hombre también, murió sin pecado. Esto te trae una revelación de que tú y yo ahora podemos vencer sobre nuestro pecado, sometiéndote a Dios, resistiendo al diablo para que él huya de nuestras vidas, ¿ok? Luego, la tercera fiesta de primicias ya se cumplió cuando Cristo resucitó, y asimismo algunos de los santos de aquellos días también resucitaron como una muestra de las primicias que habrán de ser arrebatadas. ¡Wow! Resucitadas, y la muerte no nos puede detener. ¡Wow! Interesante. Y el Pentecostés se celebró y se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo ese día del Pentecostés. Ahora, ¿qué queda? Entonces, son 3 fiestas más. Las próximas 3 fiestas aún no se han cumplido. Suceden en el mes séptimo, que tiene que ver por septiembre, más o menos septiembre, octubre. Ya, acuérdate que los judíos celebran no como el calendario gregoriano, ellos celebran de 15 a 15. Entonces es de 15 de septiembre a 15 de octubre, pero para ellos es el séptimo mes, aunque para nosotros abarque 2 meses, ¿ok? Entonces tiene que ver estas fiestas con la cosecha de los frutos en otoño, ¿ok? Entonces, la quinta fiesta, que es la que está próxima a suceder, es la fiesta de trompetas, y tendrá el cumplimiento con el arrebatamiento que ha de venir. Luego, esta fiesta prepara al pueblo de Dios con el toque del chofar, y es la única fiesta en donde hay muchísimo más toques de chofar que ninguna otra fiesta. ¿Por qué? Porque además de júbilo y gozo, porque Cristo Jesús un día va a venir, que es lo que se celebra en el día y la hora que nadie sabe, también prepara al pueblo en Teshuvá. Quiere decir que el pueblo se prepara en arrepentimiento desde 40 días antes. ¿Por qué? Porque pecaron 40 días en el monte Sinaí mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Fíjate, al parecer el pueblo de Israel se adelantó 40 años, se adelantó, o más bien, se atrasó 40 años porque estuvieron vagando en el desierto. 40 años se atrasaron del propósito que Dios tenía para ellos. Acabamos de hacer un estudio en donde hemos visto que en 6 días llegas ahorita de Israel a Egipto. En 6 días. 6 días. 6 días. ¡Wow! Y ellos tardaron 40 años. Increíble, increíble. Pero fíjate, qué interesante. La fiesta de trompetas prepara al pueblo
y recuerda desde 40 días antes, es decir, desde un mes antes de la fiesta de trompetas, ya se está llevando a cabo la ceremonia de Teshuvah, de arrepentimiento, en donde te pones a cuentas delante de Dios, para que en el momento de la fiesta de expiación, que es la sexta fiesta, donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar en aquel entonces para pedir por tus pecados y por los míos, Dios se pudiera manifestar trayendo el perdón, permitiendo la vida del sumo sacerdote, y entonces que esto culminara en una gran fiesta de celebración por el perdón de un año, 12 meses. Dios perdonaba el pecado durante 12 meses, pero ahora en Cristo Jesús, Dios paga tu pecado pasado, presente y futuro una sola vez en la cruz del Calvario. Pero tú y yo debemos de limpiar nuestras vestiduras todo el tiempo. Es que esto es algo que no se ha entendido. La ceremonia de la fiesta de expiación era eso, es decir, es celebrar, no es que tengamos que hacer obras, que quede claro, es celebrar simplemente que Cristo Jesús pagó nuestro pecado. Ahora, yo te he hablado de iniquidad. Iniquidad es otro rollo, porque es pisotear la sangre. Pero por el pecado, tú y yo estamos justificados delante del Padre en el templo, y lo celebramos. Celebramos nuestra redención, celebramos que Cristo Jesús nos trajo un mejor pacto con mejores promesas. Entonces, ese es el motivo de nuestra celebración. Y aparte, el pueblo de Israel traía ya las primicias de las cosechas, no de las siembras, sino ahora de las cosechas. Ofrecía los primeros frutos, no semillas, sino los frutos. Y había una celebración. Esto se ha perdido. La iglesia no ha entendido que uno honra a Dios con sus bienes como agradecimiento de que Dios ya nos dio todo, todas las cosas. No es por obligación, ni por imposición, ni por obstinación de alguien o de algún pastor. Es porque hay una actitud del corazón. Esto se ha pervertido en la iglesia, que no son de sana doctrina. Increíble. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos, que es el cumplimiento en donde un día recordamos que entraremos a la gran Jerusalén, a la gran Jerusalén. Primero fue la Pascua, donde salimos de ser esclavo, pasando a libertad, pero no teníamos una morada como tal. El pueblo caminó en el desierto 40 años, y en ese caminar tenían que hacerse carpas, cabañas improvisadas, porque no tenía un lugar establecido. Pero de la Pascua, mientras caminaban por el desierto en ese bagaje, nos recuerda que un día llegaremos a la morada celestial, donde Cristo Jesús ya tiene preparado morada para ti y para mí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es importante entender la menorá o las fiestas de Dios. Ahora sigo con la revelación, porque esto está interesantísimo. La fiesta de trompetas celebra que pronto la cosecha será arrebatada y prepara al pueblo para la fiesta de la expiación, donde será purificado el templo en la tierra. Isaías 17:11 dice: el día que las plantes, las harás crecer, hablando de una cosecha, de una siembra, pues, harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Y mira que ya estamos llegando a ese día de la angustia y del dolor desesperado, porque vienen los juicios de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! Ahora sigo. La fiesta de trompetas. ¡Ay, esto está increíble! Hay una revelación. Mira, Abraham vio mi día, dijo Jesús. En Juan 8:56 está hablando Jesús y dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¡Ah, caray! ¿Cómo es que Abraham vio el día de este pacto en Cristo Jesús? Porque, fíjate, el Talmud, que es como la Torá, pero es la tradición oral que ha pasado de boca en boca. No es la tradición escrita, que es el Pentateuco, sino la tradición oral que ha pasado de boca en boca a través de las generaciones en el pueblo de Israel. Ellos dicen
que Abraham, cuando Dios le proveyó el carnero en lugar de sacrificar a Isaac, Abraham mata el corderito, y el corderito obviamente tenía sus dos cuernos, que es el chofar que estás viendo aquí. Ahora, esos dos cuernos, uno de ellos fue utilizado, se tocó en el Sinaí cuando Dios estableció la ley al pueblo de Israel. Interesante. Fue guardado posiblemente por Abraham, ¿ok? Para que fuese tocado el día en que Dios dio la ley a Moisés 500 años después aproximadamente. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el otro cuerno? Porque una vez que se sacrifica el cordero, los cuernos son cortados porque son de gran valor. Para el pueblo de Israel, el cuerno es muy importante, es un símbolo muy importante de tocar trompeta, de anunciar, de convocar. Hay un significado increíble. Pero el otro cuerno, Dios lo guardó. Así como Dios proveyó el cordero para que Abraham tuviese sacrificio, también Dios guardará ese otro carnero, porque la Biblia dice que el día de la fiesta de trompetas, que tendrá el cumplimiento en el arrebatamiento, dice Corintios, porque el Señor mismo, y aquí quiero traer esa revelación, porque muchos no les ha sido revelado, dice la Biblia, el Señor mismo, no dice que son los 7 ángeles que tocan las 7 trompetas del Apocalipsis, no, Señor, esos son otros ángeles, otras trompetas, pero aquí habla de que es el Señor mismo, no ningún ángel, ni arcángel, ni querubines, ni serafines, no, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta y con trompeta de Dios. O sea, está diciendo que con voz de trompeta, pero además con un chofar, porque para Dios la trompeta no creas que es una trompeta de metal, es un chofar de Dios. Y la pregunta es, ¿a quién le va a pedir prestado Dios ese chofar? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿A quién le va a pedir prestado? No, a nadie. Dios tiene reservado un chofar único y especial, que fue justamente ese que vio Abraham. Por eso es que Jesús dijo que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Es decir, Abraham ya vio el día en que Cristo Jesús arrebata a su pueblo. Ya lo vio. Obviamente, quizá tuvo un éxtasis como lo tuvo la revelación Juan al ver el Apocalipsis. No lo sabemos, pero Abraham ya le fue revelado. Abraham se gozó, dice ahí, y lo vio y se gozó. Un día que para nosotros todavía no se ha cumplido, pero Abraham ya lo vio. Abraham ya lo gozó, ya se gozó. Por eso es que creemos que ese shofar lo guardó Dios para ser tocado. ¿En qué momento tan especial? ¡Wow! ¡Qué interesante está esto! Hay mucha revelación. Ahora fíjate, la fiesta de expiación celebra la purificación del templo en la tierra, y con ello se borran los registros de los pecados en el cielo. Eso dice Hebreos 9:23. Aquí no está, pero yo te lo leo, no hay problema. Hebreos 9:23 dice, a ver, espérame tantito, aquí está 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, está hablando de las cosas que hay en el cielo, dice, fuesen purificadas. A ver, Tony, espérame. ¿Cómo? Si en el cielo no hay pecado. Ah, caray. Entonces, ¿por qué van a ser purificadas? Espérame. En el cielo, la Biblia dice que los ángeles reciben el incienso en el templo. Bueno, Dios mismo, el Cordero, pues, pero está alrededor los ángeles que están guardando y resguardando el templo. Llega el incienso, que son las oraciones justas de los santos, pero también llega el clamor y la petición por el perdón de los pecados, que se lleva a cabo en el tabernáculo o en el templo hoy en día. ¡Ah, caray! Interesante, porque la fiesta de la expiación entonces borra, fíjate bien cómo te lo digo, borra, de acuerdo a Hebreos 9:23, los registros de pecados de los hombres allá en el cielo. ¡Ah, caray! ¿Sí?
Eso es expiación, es perdón. Y entonces cuando tú entiendes que Dios perdona tus pecados, cuando de corazón puro y sincero te arrepientes y ofreces una expiación en el altar, en la iglesia, y te pones a cuentas delante de Dios con tu corazón, tu pecado es expiado a través de la ceremonia de la Santa Cena y llega a través de la sangre del Cordero hasta el trono celestial. Y en ese trono Dios borra. La Biblia dice que Dios perdona tu pecado, lo arroja al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, si tú no celebras la Santa Cena en la iglesia, ¿qué crees que va a pasar? ¡Wow! Déjame termino de leer Hebreos 9:23 porque está muy interesante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Quiere decir que aún arriba en el cielo se están purificando y se está borrando el registro de los pecados que tú y yo cometemos en la tierra. ¡Wow! Interesante. Porque Cristo Jesús ya pagó. No tienes que hacer nada, solo celebrar. Por eso es una celebración. Y que quede claro, cuando entiendes que Dios ya perdonó tu pecado, lo único que haces es celebrar. Celebrar que tienes vida, que tienes salud, que Dios te perdona, pero es una forma de recordarle a tus hijos por generaciones que Dios borra los registros celestiales a través de la ceremonia de la Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo Jesús a través de su sangre. Por eso dice aquí, los pecados serán transferidos a través de la sangre y quedaban en el templo, por lo que una vez al año el templo en la tierra, el templo aquí en la tierra tenía que ser purificado, tenían que ser borrados los registros de los pecados en el cielo, pero a través de la ceremonia que se hacía en el templo en la tierra. Interesante. ¡Wow! Dice aquí, las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Por eso es que el sacrificio de Cristo Jesús fue una vez y para siempre. Expiación significa perdón. Nos recuerda que Cristo murió por nosotros para ofrecernos su perdón y una nueva vida. Y el punto es que no lo queremos entender, ni tampoco lo queremos celebrar en la iglesia, porque ya no hay revelación de todo esto que sucede con las fiestas del Eterno. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, en esta fiesta se sacrificaba, fíjate qué interesante, otra revelación. No te asustes con esta foto que estás viendo, pero fíjate, en esta fiesta se sacrificaba un cordero y se ofrecía como sacrificio para expiar los pecados del pueblo, que es lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús fue crucificado en las afueras de la ciudad, ¿ok? Porque así tenía que ser quemado en el holocausto o expiado en el cordero al morir. Cristo Jesús murió representando el pecado de toda la humanidad. Se hizo pecado por amor a nosotros, pero resucitó incorruptible. Increíble, eso lo vivió Cristo Jesús y es lo que nosotros celebramos en la fiesta de expiación. Pero fíjate esto, luego se usaba una cabra o un cordero también viva, sobre la cual el sacerdote, una vez que ya mataba al corderito y lo sacrificaba y lo quemaba en el fuego y se comía las grosuras, que era el símbolo del pecado del pueblo de Israel, ahora él tenía que purificarse. Él tenía que purificarse y él también tenía que ofrecer un cordero, que es el que se sacrificaba, y luego el otro cordero, porque se usaban dos. El sacerdote tenía que usar dos corderos, uno para expiar su pecado que él se estaba comiendo del pueblo de Israel, y dos, el otro cordero o la cabra esta que mencionamos era
no se sacrificaba. El altar santísimo imponía sus manos sobre ese carnero y declaraba los pecados del pueblo de Israel. Luego ese cordero o ese cabrito era sacado de la ciudad y era soltado en el desierto. Esto nos recuerda cómo Satanás va a ser atado durante 1000 años y tenía que ser sacado de la ciudad, del templo. Era una forma en la que Dios perdonaba el pecado, haciendo una liberación de las cosas de Satanás en nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué interesante está esto! Dice aquí, se usaba ese animal, el sacerdote confesaba los pecados del pueblo y soltaba ese animal por el desierto, ya que representa a Satanás. ¿Cómo es que se ha tratado y enviado? ¿Por qué crees que Satanás utiliza este dibujo de la... Porque lo que Dios pidió que fuese desechado, que eran los pecados del pueblo, y que fuesen depositados en una cabra que era soltada al desierto, Satanás la ha utilizado como el principal objeto de su adoración. ¡Wow! Por eso es que utiliza una cabra maldita, le dicen, porque lo que Dios desechó, que representaba el pecado del pueblo, Satanás lo ha utilizado como la bandera y el escudo de su adoración. ¡Qué fuerte está eso! Entonces debes de saber que cuando tú pecas obstinadamente, deliberadamente, voluntariamente, de acuerdo a Hebreos 10:26, ya no existe más sacrificio por el pecado para ti, porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Te estás burlando del pacto que Cristo Jesús estableció con mejores promesas para expiar tu pecado. Sino que por el contrario, es como salirte de la ciudad, ir a recoger ese corderito y vuelves a ponerte todos los utensilios. Por eso es que Dios veía con abominación cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llevaba consigo los ídolos del anatema. Era una maldición, pues. Debemos de despojarnos del viejo hombre, ¿ok? Someternos a Dios, ¿ok? Y luego resistir al diablo. Y aquí tiene que ver con una búsqueda continua de la presencia de Dios para mantenerte puro, de tal forma que el maligno no te toque, porque de otra manera te vas a salir al desierto y vas a andar buscando ese cabrito perdido para ofrecerlo en una libación, y entonces honras más a Satanás que a Dios, y luego crees que Dios va a perdonarte todo. Una cosa es pecado y la otra es iniquidad. Por pecado estás cubierto, por iniquidad, a menos que te arrepientas y te apartes, alcanzarás misericordia. Mientras no, porque estarás pisoteando el sacrificio de Cristo Jesús, la sangre de Cristo y el Espíritu de gracia. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto! Pues es fuerte, pero es una gran revelación. Entonces, la última fiesta, ya para terminar, la última fiesta nos recuerda que un día salimos de la esclavitud para llegar a nuestra morada celestial, para vivir una eternidad con Cristo. La fiesta, o esta fiesta, nos recuerda que Dios es un Dios de fiesta, pero también es un Dios que ama la santidad, por lo que debemos estar a cuentas delante de Él, porque el tiempo ya se acabó. ¡Wow! Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, eso es Sucot, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con su Dios, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué interesante, qué bonita promesa y qué celebración. Por eso es que de entrada ya celebramos lo que vamos a ver un día cuando Cristo nos lleve a su morada celestial. Y a mi nombre, yo feliz responderé cuando allá se pase lista. ¡Wow! Este es el calendario de las fiestas de Dios para este año. El 5 de abril se celebra Pesaj, que es la Pascua.
El 11 al 12 de abril, panes sin levadura, que es la fiesta de Hamatzot. El 8 de abril, la fiesta de Bikurim. El 25 al 27 de mayo, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de Chabot. ¿Ok? El 15 de septiembre se celebra o se va a celebrar la fiesta de trompetas, que es Yom Teruah, que nos recuerda el arrebatamiento que vendrá en el día y la hora que nadie sabe. Y luego la fiesta de expiación, que de aquí en adelante te pido que la valores como algo sumamente importante, como una revelación nueva de que tú y yo debemos de estar a cuentas delante de Dios. Es el 25 de septiembre, justo 10 días después. 10 días después de la fiesta de Yom Teruah, es la fiesta del perdón, Yom Kippur. Y finalmente tenemos el 29 de septiembre de este año al 6 de octubre, ese tiempo de celebración de la fiesta de Sukkot. 10 días prácticamente, 7 días, 7 días de celebración de la fiesta de tabernáculos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué padre! Después de esta información, pide revelación al Espíritu Santo, ya que la gente pone su mirada en los eventos o en los hombres más que en Dios. Y luego, si no sucede algo en la fecha presentada, se enoja, se molesta y es un motivo para arremeter en contra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué culpa tiene Dios en todo esto? Seamos diligentes en todo tiempo y busquemos la presencia continua del Espíritu Santo, mis hermanos. ¡Wow! Y súper wow. ¡Qué interesante revelación! ¡Wow! Interesante, mis hermanos. Por eso es importante que tú y yo busquemos el rostro del Señor a diario. Cristo viene pronto y es importante que tengamos la revelación real de lo que significa las fiestas del Eterno representadas en la menorá. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Así que me despido y yo espero que esto haya sido una bendición para ti como lo fue para mí. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Voy a cerrar, déjame salir de la pantalla completa. Y ahora sí, gracias a todos ustedes que emitieron sus comentarios y que están aprendiendo algo, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Ay, mil gracias, André Jiménez! Estoy viendo ahí una super etiqueta. Mil gracias, bendiciones del Eterno. Gracias por tu siembra, de verdad. Bendiciones a todos mis hermanos. Qué interesante, casi nunca recibo alguna bendición así. Y justamente para el tiempo de la Pascua, qué interesante. ¡Wow! Bendiciones. André Jiménez, gracias por esto. Y bendiciones a todos ustedes, mis hermanos. Gracias por estar aquí, por escucharme. De verdad, un abrazo fuerte y bendiciones del Eterno. Cristo viene. Celebremos juntos que pronto estaremos en el cielo. Bendiciones a todos. Bienvenidos nuevamente a Más que Palabra, amigos. El día de hoy voy a tocar un tema que me parece de los más difíciles que he tocado desde que estoy grabando videos con lo que es la sana doctrina, con toda la intención de poder edificar. Déjame decirte algo, no intento discutir, no intento... Decolovers, diseño para todos. Encuentra todos los diseños en Sodimac en nuestra app y en falabella.com. Esta gran advertencia: salgan inmediatamente de todo el territorio ruso, es lo que se está diciendo. Por esta razón, bienvenidos a un directo de última hora con todos ustedes, con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. No voy a estar mucho tiempo, pero quiero que me regalen unos minutos concerniente a lo que está sucediendo, pueblo, ya que de un minuto a otro las cosas pueden cambiar rápidamente. Las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. No se olvide, para usted no, tal vez, pero estás en principios de dolores. Y aquí cualquier situación puede cambiar el panorama inmediatamente. Quiero comenzar rápido, pero le pido al pueblo que me ve en todas partes del mundo, lo cual estoy muy agradecido de la vida de todos ustedes. Solamente ustedes pueden ayudar a que el video llegue a donde debe de llegar y podamos alcanzar
a las personas con la advertencia. Son minutos de tensión lo que se están viviendo en este momento a nivel internacional y a nivel de los grandes conflictos que se está viviendo. Y le pongo en síntesis y claramente pues le pongo en contexto con lo que está sucediendo. El conflicto bélico, la guerra que está al filo de lo que podría ser una guerra mundial de altos niveles nunca antes visto, que es el conflicto Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos y todas estas potencias, incluso países que no están en la OTAN, están ahí en la cuerda floja de lo que podría ser un conflicto nunca antes visto en la era de la humanidad. Y esos conflictos están ahí en la escritura, claramente plasmado, establecido. Y yo quiero que la gente, el golpe no sorprenda a la humanidad. Pueblo, lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia es único. En este momento, pueblo, Rusia está moviendo armas de potencia nuclear. Ahora, en este instante, Rusia está moviendo esos armamentos a territorio de Bielorrusia y en la frontera de Ucrania. De hecho, está anunciando prácticas nucleares en ese lugar. En este instante, los Estados Unidos le está pidiendo a todos los que están en el territorio ruso, no en territorio ucraniano, alerta con todo esto, en territorio ruso, que salgan inmediatamente de todos los alrededores dentro del territorio ruso y dentro del territorio ucraniano. Todos los americanos, todas las personas norteamericanas que están allí, salgan inmediatamente. No nos olvidemos, pueblo, de que Rusia ya ha hablado en varias ocasiones de que si es necesario utilizar la potencia nuclear, lo van a hacer. Rusia sabe que no está ganando la guerra como se supone, va lento, está perdiendo potencia y han advertido, no una, no dos, no tres, de utilizar armas de potencia nuclear. Eso, pueblo, es terrible. Eso es increíble. De hecho, esos son temas intocables que ni se consideraban en tiempos pasados. En estos últimos momentos, pues esa es la advertencia que se está dando, porque Rusia ya está movilizando y está utilizando, practicando, y ustedes saben que eso es muy delicado, y Estados Unidos ha dicho y ha hablado que en el momento en el cual Rusia se atreva a utilizar esa potencia nuclear, ellos estarían respondiendo de una manera, y habló de desaparecer el Kremlin, básicamente el centro de operaciones de Rusia. El mundo, pueblo, está bajo amenazas serias. Eso no lo digo yo, lo dice el secretario de las Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, donde dijo que están jugando con fuego y que pueden reducir el progreso de la humanidad a 500 años atrás, a lo que la humanidad volvería a levantarse, de lo que podría ocurrir un conflicto de esta magnitud. Los que me ven a lo largo y a lo ancho de este mundo y pueden compartir este video, hágalo, porque esto es sumamente importante. Esta gran advertencia: salgan inmediatamente de todo el territorio ruso, es lo que se está diciendo, por esta razón de que Rusia ha empezado con pruebas de misiles con capacidad nuclear, y la situación es de tensión y gran preocupación. Las tropas americanas que están por todos esos territorios. Este es un momento donde el sistema te oculta información para que usted no sepa lo que está sucediendo, porque a ellos lo que les interesa es que los poderosos no se afecten. ¿Y qué es lo que afecta a los poderosos? Su bolsillo. A ellos no les importa nada, pero mientras los poderosos
guardan su capital. Ellos no van a pasar hambre, ellos no van a pasar necesidad. Usted que me está viendo, abra sus ojos, pueblo del Señor, porque estamos en un panorama tremendo. Y escuche este gran detalle, porque si usted lee lo que el Señor nos habló cuando dijo: oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no es el fin. La gran pregunta que yo le hablo al ejército de Dios, a la voz de Dios en la tierra, es: ¿qué tan terrible podrían ser esos conflictos que la humanidad pensaría que se acabó todo, y el Señor tiene que decirle: quieto, tranquilo, no es el fin, todavía no ha llegado el fin? ¡Wow! Y yo sé que podrán mucha gente estar atemorizada, pero el pueblo de Dios no. Hay un pueblo demasiado sólido en este momento. Hay un pueblo demasiado de firme. Dios tiene voz en la tierra. En este momento hay grandes reuniones por esta acción. ¿Y por qué hay tanto temor? Le explico por qué hay tanto temor con esta acción rusa. Muy sencillo. Se recuerda hace más de un año que Rusia colocó todas sus tropas en la frontera de Ucrania. ¿Qué decían? Estamos en prácticas militares, estamos en ensayos militares. Obviamente era una gran mentira. En este preciso momento están moviendo misiles con potencia nuclear, diciendo lo mismo: estamos en práctica, estamos en ensayos militares. Eso es lo que está diciendo el presidente y Rusia. Por eso es este temor. Lo que hemos seguido el conflicto Ucrania, el conflicto de la guerra, que ya los medios no hablan nada de este tema, y la gente tiende a pensar que como no es tema, ya se acabó el conflicto, cuando no es así. Estamos en el momento más crítico de la guerra, porque estamos en el momento de la desesperación y la carrera del cansancio y el agotamiento profundo que tienen esas naciones. Y lo grande de eso también, allá adentro hay cristianos, hay pastores que no se fueron de allí, hermanos en la fe, niños, ancianos, que están en este momento viendo cómo sus vidas son amenazadas. Y no solamente las vidas de allí, del mundo entero. Si usted, por pequeña que sea, escúcheme bien, por pequeña que sea, por pequeño que sea la utilización de armas con potencias nucleares, estamos hablando, pueblo de Dios, de la tercera guerra mundial. Póngale el sello, pero la tercera guerra mundial allí, porque para mí ya estamos ahí, ya estamos ahí. El que venga, la situación que exista, la enfrentamos y ya, la enfrentamos y ya. No importa lo que estemos viviendo, lo enfrentamos y se acabó. Somos el pueblo, la iglesia. Aquí no vamos para atrás. Dios fortalezca a los ministerios. Dios fortalezca a el que se convirtió ayer. Dios fortalezca a nuestra juventud. Dios fortalezca a nuestros niños. Dios fortalezca y abra ojos a los que no entienden qué hora es en el reloj de Dios. Cristo está a las puertas, mi querido pueblo. No vamos hacia atrás. Así que nos vemos luego. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el video. Dios me lo bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestros cultos para visitarnos, pues es bien sencillo. Los domingos a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Alerta mundial. El ciclo típico del agua se rompió. Sequías e inundaciones causan millones de muertes. La mitad de los daños humanos y económicos causados por catástrofes en los últimos 50 años están relacionados con el agua y el clima. Solo los desastres relacionados con el agua han causado cerca de 1,3 millones de personas fallecidas y representan el 50% de todas las catástrofes.
¿Qué está pasando con el agua? La Tierra está al borde de una crisis del agua global. Las sequías son terribles. 2.000 millones de personas aún carecen de acceso a agua potable segura y necesitan medidas urgentes, dicen los expertos. Pero también las tormentas y las inundaciones, todos fenómenos relacionados con el agua, dominan la lista de catástrofe, como dije, de los últimos 50 años, tanto en términos de pérdidas humanas como económicas, según análisis exhaustivo de la Organización Meteorológica Mundial, OMM. De las 10 principales catástrofes registradas durante ese periodo, las que han provocado la mayor cantidad de víctimas han sido las sequías, con 650.000 muertes, seguidas por las tormentas, con 577.232, las inundaciones, con 58.700, y las temperaturas extremas, con 55.736, según el atlas de esta agencia de la ONU sobre mortalidad y pérdidas económicas debidas a fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos entre 1970 a la fecha. Según datos de la FAO, más de un 34% de las pérdidas de cultivos en los países menos desarrollados son atribuibles a las sequías. Dichas pérdidas se valoran en 37.000 millones de dólares. Las inundaciones son el segundo desastre más grave para el sector. Durante los últimos años, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos está siendo especialmente alta debido al clima severo. El ciclo del agua ya no es el que nos enseñaron en el colegio, la escuela. Las sequías e inundaciones están creciendo en todo el mundo, pero sus consecuencias son muy distintas según dónde ocurran. Un artículo publicado recientemente en Nature muestra que más de la mitad de la población de Países Bajos y Bangladesh están en riesgo por inundaciones. Al cerrar el foco, se observa que más del 80% de la población en zonas de República del Congo, Vietnam y Tailandia vive expuesta a inundaciones. Si estos datos se cruzan con los relativos a pobreza, los países más afectados son equivalentemente africanos. En Sudán del Sur, hasta un 28% de la población expuesta a inundaciones vive en condiciones de pobreza extrema. La falta de recursos de los países menos desarrollados multiplica la fatalidad de las inundaciones. Un informe de la ONG CARE revela que hasta 1.5 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de las inundaciones en África Oriental. En general, el número de personas afectadas en esta región se ha cuadruplicado entre 2016 a la fecha. Pero, a nivel mundial, 2.000 millones de personas, una cuarta parte de la población, carece de acceso a agua potable segura, mientras que casi la mitad de la población, 46%, no tiene acceso a saneamiento gestionado de manera segura, según el informe. Preocupante. Los expertos dicen que, sin una acción urgente, las cosas empeorarán mucho más. Exige una necesidad urgente de establecer mecanismos internacionales fuertes para evitar que la crisis global del agua se salga de control, dijo Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Se dan cuenta que la tendencia en el caso de las sequías es similar. Según las Naciones Unidas, hasta 700 millones de personas están en peligro de verse desplazadas debido a las sequías de aquí a 2030. Esta situación se agrava por el calentamiento global, que provoca que las regiones de por sí secas se vuelvan aún más secas. De nuevo, África es el continente más damnificado en este sentido, con un incremento de temperatura superior a la media global. Las sequías agudizan el estrés hídrico de los países menos desarrollados, donde la demanda de agua es mayor que su disponibilidad. El estudio Avances en el nivel del estrés hídrico, publicado en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, FAO, muestra grandes desigualdades en estos términos. Se observó que varios países de Asia y África retiraban el 100% de sus recursos hídricos renovables cada año. También hay que considerar que existe cierta retroalimentación entre sequías e inundaciones, aunque es una relación que depende de varios factores, tipo de roca subyacente, clima, gestión territorial, etc. Las sequías pueden hacer que la lluvia se absorba mucho más despacio por la desecación del suelo. En última instancia, esta situación puede favorecer la aparición de inundaciones repentinas, lo que está provocando un desorden mundial. Por ejemplo, si usted busca las noticias recientes,
En Brasil, los estados del norte han estado sufriendo severas tormentas en los últimos días, mientras el Instituto Nacional de Meteorología advirtió sobre el peligro de fuertes lluvias. Pero la India corre el riesgo de acercarse al límite de la supervivencia humana a medida que se experimenta olas de calor más intensas y frecuentes, mientras que Mississippi ha sido devastado por tornados y continúa el alerta por tornados que podrían producirse en las próximas horas en el suroeste de los Estados Unidos, y continúa la búsqueda de desaparecidos en la zona más afectada por los fenómenos acontecidos recientemente, que han causado al menos 25 muertos. Pero en México pega fuerte el calor. Se esperan temperaturas de hasta 45 grados en 9 estados. Más de 1.500 personas fueron evacuadas el viernes debido a un enorme incendio forestal en la región de Castellón, en el este de España, que representa un inicio anticipado de la temporada de incendios del país en medio de condiciones sumamente secas. Todo esto debido a la sequía. Pero Sudán del Sur, en territorio desconocido tras 4 años de inundaciones. Hace meses que no llueve con abundancia. 4 años seguidos de inundaciones, un fenómeno sin precedentes ligado al cambio climático, cubriendo así de agua 2/3 de Sudán del Sur. ¿Se dan cuenta que se ha perdido el ciclo del agua? A pesar de que existe cierto recorrido en la predicción de las inundaciones, no hay tanto en lo referente a las sequías. Disponer de sistemas de alerta temprana es esencial para hacer frente a ambas amenazas. De lo contrario, la interacción de estos fenómenos naturales con la sociedad se eleva a nivel de desastre, ocasionando fuertes impactos. De acuerdo con las Naciones Unidas, entre 720 y 811 millones de personas padecieron hambre en el mundo en 2020, un año en el que más del 30% de la población mundial no tenía acceso regular a comida segura. Estas cifras tienden a concentrarse en países vulnerables a cambios climáticos relacionados con el agua, sobre todo si dependen mucho de la agricultura. Según datos de la FAO, más de un 34% de las pérdidas de cultivos en los países menos desarrollados son atribuibles a las sequías. Dichas pérdidas se valoran en 37.000 millones de dólares. Las inundaciones son el segundo desastre más grave para el sector. En este caso, el impacto económico se estima en 21.000 millones de dólares entre 2008 hasta el 2018. La inundación de los cultivos implica menor disponibilidad de luz, agotamiento del oxígeno y alteraciones químicas en el suelo. Todo esto disminuye la cantidad y calidad de las cosechas. Una baja productividad conlleva a una escasez de productos y una subida de precio, lo que favorece la malnutrición. Además, hay que sumar los daños materiales de infraestructuras y viviendas que obstaculizan el acceso a agua potable. Pero las cosas no se quedan ahí. Inundaciones como las que asolaron Pakistán, Nigeria y Chad en 2022 anegaron letrinas, alcantarillas y lugares de defecación al aire libre. Los lodos contaminados resultantes terminaron en los suministros de agua potable, causando brotes de enfermedades que afectaron sobremanera a las comunidades más marginales. El caudal de residuos de ríos y arroyos puede causar un aumento de su contaminación por el estancamiento del agua. Esto va en contra de la necesidad de disponer de agua segura para limpieza y saneamiento personal o alimentación, y así poder prevenir enfermedades. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. También visite nuestra página web noticiasdelfin.com con noticias internacionales ligadas a la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.
Hace exactamente 12 meses se temía que